glucagón cuya principal función va a ser mantenerlos en el piso fisiológico de la glicemia. ¿Sí? Entonces, lo mismo de siempre, si estamos viendo la variable, la importancia del glucagón va a ser que la glicemia no caiga por debajo de los valores fisiológicos mínimos, 3.000 equivalentes litros en el plasma, 60 miligramos por decilitro, como ustedes quieran llamarlo, porque recuerden, más abajo de ese rango hay inmediatamente compromiso neurológico. ¿Ya? Cuando uno tiene una hipoglicemia aguda, inmediatamente siente malestar visceral, ahí empiezan a haber problemas cognitivos. ¿Ya? No así con la hiperglicemia, recuerden, nosotros si nos tomamos una leche condensada en 2 minutos, la glicemia se nos dispara y eso no provoca un mayor impacto. Por lo tanto, el glucagón sí es muy relevante, más que en la homeostasis, eso es más de insulina. La homeostasis, ¿no es cierto?, de mantenernos en estas respuestas compensatorias muy rápidas, es más bien insulina, regular, ¿no es cierto?, la actividad beta-adrenérgica, ya sea intrínsecamente a través de sus mecanismos glucosensores, GLUT2 y todo lo que ustedes saben, y ayudada ciertamente por, ¿no es cierto?, los receptores alfa-2, los simpáticos y los muscarínicos M3. ¿Tá? Y glucagón más bien tiene una respuesta, ¿no es cierto?, protectora en el piso del rango fisiológico. Y lo que yo les enfatizaba ayer, ¿no es cierto?, recuerden que la respuesta de glucagón descansa principalmente en la glicogenólisis, ¿ya? Y para que hayan buenos almacenes de glucógeno o glicógeno, necesitamos que la insulina y toda la maquinaria de respuesta a la insulina esté trabajando bien, ¿ya? Por lo tanto, si bien es correcto decir que glucagón e insulina se antagonizan funcionalmente, glucagón, la respuesta a glucagón y todo lo que está aparejada a ella, es dependiente de la insulina, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y por eso cuando hay desbalance glicémico, cuando hay diabetes, escenario diabetogénico, el paciente maneja mal el techo del rango fisiológico y es hiperglicémico, pero maneja muy mal también los eventos hipoglicémicos. Y eso puede ser, recuerden que esto siempre es gradual, ¿no es cierto? Una persona puede vivir 30, 40 años con una diabetes si es que está relativamente controlada. Pero escenarios hipoglicémicos lo pueden mandar al pijama madera inmediatamente. ¿Okay? Entonces es relevante tener presente el papel del glucagón y su dependencia, ¿no es cierto?, de los efectos de las respuestas anabólicas de la insulina. ¿Ya? Recuerden que la insulina es relevante en refrenar la ingesta de comida porque estimula la saciedad, es importante en el almacenaje de los ácidos grasos, por lo tanto indirectamente, de nuevo, en un paciente, el clásico ejemplo más simple de diabetes tipo 1, hiperglicémico, hipoinsulinémico, ¿sí? Por lo tanto, ustedes deberían esperar que la respuesta a la activación alfa pancreática estuviese muy desplomada respecto a la glicogenólisis y eventualmente descansamos más en la gluconeogénesis o neoglucogénesis, no sé cómo lo digo, da lo mismo, ¿sí? Pero la lógica de ocupar los otros combustibles. Pero el uso particularmente de ácido graso y proteínas también descansa en la actividad anabólica de la insulina, ¿ya? Pero ciertamente la que más se compromete es la primera línea de defensa ante la hipoglicemia provocada por el glucagón, que es las reservas de glicógeno. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, no voy a entrar en muchos los detalles, se supone que ustedes son expertos, pero además la insulina genera mecanismos de, ¿se acuerdan estos crosstalk, estos entrecruzamientos de vías de señalización? E inhibe la señalización tanto de glucagón como de los receptores alfa o beta. Esto es en el hígado, ojo, no es, para que no se confunda, esto no es en páncreas, estos son las células blanco de insulina y glucagón. Entonces, la respuesta a glucagón es muy parecida a la respuesta beta 2 en el hígado, es decir, GS y la clásica vía de la proteína quinasa A, y a través de patrones de fosforilación estamos, ¿no es cierto?, obteniendo glucosa disponible desde la reserva de glicógeno, ¿ya? Lo que sabemos que el receptor de insulina, ¿se acuerdan del receptor tirosina quinasa con el elemento que responde a insulina? ¿Se
¿se acuerdan? La PKCA típica, P3 quinasa, bla, 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 inhiben la vía de glucagón. Y en particular, la P3 quinasa inhibe en rigor no el AMP cíclico, la anilciclasa. Acuérdense que en las vías, ¿no es cierto?, una característica de las vías de respuesta metabotrópicas es que hay un alto grado de amplificación. Por lo tanto, si la inhibimos río arriba, inhibimos fuertemente la respuesta al glucagón. Por lo tanto, aquí nos muestra, ¿no es cierto?, en el estudio de ahora las células que responden. Lo mismo ocurre en musculatura esquelética, pero en hígado, donde es más relevante, que la insulina inhibe al glucagón, le gana la pulseada, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces es importante tenerlo presente porque siempre en un escenario de desbalance, en que haya mayor respuesta de primero beta pancreática y después alfa pancreática, pero los tonos de insulina no solo van a dejar sin sustrato al glucagón, sino que además inhiben su respuesta. ¿Ok? Pero en general, el cuadro global que hay que tener contextualizado, ¿no es cierto?, es la lógica, y aunque parezca perogrullo, a veces se confunden un poco, ¿no es cierto?, que cuando estamos en un, ¿no es cierto?, estado postprandial, después de una ingesta de alimentos, estamos en reposo, descansados, sin alertas, ¿no es cierto?, vamos a estar en un estado en que ustedes debieran esperar que haya bajos niveles de cortisol, prevaleciendo el parasimpático sobre el simpático, y ciertamente está prevaleciendo el páncreas insulínico, ¿no es cierto?, las células beta sobre las alfa, y eso es básicamente, ¿no es cierto?, obtención de energía, la glicólisis, y ciertamente todos los aspectos anabólicos. ¿Ya? En contraposición, que en un estado de alerta, en un estado de estrés fisiológico como el ayuno, el ejercicio, etcétera, etcétera, vamos a estar inclinados, ¿no es cierto?, hacia las respuestas hiperglicemiantes. ¿Sí? Para que esto lo tengan siempre presente. Vamos a ver también que cuando hablemos del balance ácido-base a nivel renal, ténganlo presente para que no se me olvide mencionarlo. Cuando hay hipofunción insulinémica, por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse la resistencia a la insulina, la pobre oxidación de la glucosa no deriva exclusivamente en agua y CO2, los clásicos metabolitos, ¿no es cierto?, de la célula, sino que se empiezan a generar un montón de derivados que se conocen como los cetoácidos, derivados cetónicos ácidos. Y esos provocan un estrés acídico sobre nuestro cuerpo. Entonces también hay que tenerlo presente, porque cuando ustedes empiecen a hacer evaluaciones más globales de escenarios diabetogénicos o de diabetes, no solo hay un problema, ¿no es cierto?, con el manejo energético por la mala gestión en restringir la variación de la glicemia, sino porque empieza a haber también un estrés ácido. ¿Ya? Por eso le aparece un aliento de... Muchas veces tiene que ver con eso. Ese aliento es un aliento cetónico, tiene que ver con una pobre oxidación. Eso es un impacto indirecto. Recuerden que esto no es binario, no es que cuando uno tiene diabetes inmediatamente empiezan a ocurrir todos los fenómenos clásicos de una diabetes avanzada, pero un impacto directo en no poder manejar bien la glucosa es también una pobre oxidación de la misma, y por lo tanto estamos hiperglicémicos pero obtenemos poca energía, y además estamos generando un montón de metabolitos que el cuerpo no está habituado a metabolizar o excretar. ¿Ya? Recuerden siempre, CO2 y agua, eso es la oxidación perfecta de nuestros combustibles, principalmente glucosa. Y ustedes siempre tienen que esperar que cuando aumenta nuestra tasa metabólica, cuando aumenta nuestro consumo energético, va a aumentar los niveles de CO2. Si empezamos a hacer ejercicio, los músculos oxidan la glucosa, se obtiene más CO2. Y el CO2, recuerden, se deben acordar, esto lo deben haber visto con Poblete, Henderson, Hasselbalch, ¿se acuerdan? Se genera el ion bicarbonato, y eso rápidamente en solución se transforma en protones libres y el ion bicarbonato. Por lo tanto, siempre hay que tener presente, cuando estemos hablando de metabolismo energético, que la oxidación de la glucosa indefectiblemente va a provocar un aumento del CO2, una hipercapnia, como se llama. ¿Ok?
¿ok? La capnia son los niveles de CO2 circulante, hipercapnia, y eso siempre va a venir aparejado con una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, ténganlo siempre presente. Cuando estamos en este escenario, vamos a estar en un escenario, si ahora esto es pH, nos vamos a estar acidificando. El pH va a empezar a caer dentro del sistema, lo que se conoce como acidosis metabólica fisiológica. Y ahí vamos a ver, lo vamos a ver con más detalle, pero las dos respuestas que tenemos, y lo que siempre tienen que ustedes fijarse es, en general, nuestro organismo, mecanismo homeostático complejo, es muy raro que para variables fisiológicas relevantes tengamos un solo mecanismo de compensación. Porque en la práctica, si falla el único mecanismo, entramos inmediatamente en un escenario vulnerable. Y siempre hay que tener presente en las respuestas que al menos van a ser duales, el aspecto de la respuesta rápida y la respuesta más contundente. A veces la respuesta rápida además es la más contundente. ¿Ok? En el caso del manejo de la acidosis sistémica, un aumento del CO2, producto de mayor oxidación de la glucosa o de frentón por mayor consumo energético por ejercicio, estrés, lo que sea, la primera línea de defensa va a ser una hiperventilación refleja. La hipercapnia, el aumento de la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, genera la estimulación de los quimiorreceptores arteriales y una respuesta hiperventilatoria que es más aguda e intensa que la respuesta a la hipoxemia. Respondemos con hiperventilación más intensa a un aumento del CO2 que una caída del oxígeno. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de respiración. Lo que quiero ahora es empezar a posicionar para que tengan algunos guiños de cómo vamos a ir integrando respecto a la materia que se viene, es que, ¿no es cierto?, el CO2 se transforma en bicarbonato, en bicarbonato y en protones. Este aumento de CO2 lo compensamos rápidamente con un aumento en el patrón ventilatorio. Y eso, bueno, me imagino que todos lo visualizan, si estamos desplazando más volumen, botamos más CO2. Y con eso entonces, si empieza a disminuir el CO2, la reacción se inclina hacia ese lado y por lo tanto empiezan a desaparecer los protones libres, se alcaliniza la sangre. ¿Ok? De nuevo, no es que uno empiece con una hiperventilación tremenda, pero basta con que el volumen corriente aumente un poco, eso ya es una hiperventilación, y eso puede ser suficiente. De nuevo, va a depender de cuánto gasto energético estamos teniendo. Y la otra estrategia, ¿no es cierto?, es que más robusta pero más lenta, aumentar la tasa de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal del riñón. Un poco la lógica, por eso se lo mostraba ayer, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la regulación de la calcemia, ¿no es cierto?, la PTH lo que hace, una de sus respuestas hipercalcemiantes es aumentar la cinética de reabsorción de calcio en el riñón, en el túbulo proximal. Ahora la respuesta no a la calcemia, sino que al cambio en el pH, cuando el pH se acidifica, inmediatamente aumentamos la reabsorción de bicarbonato. Y este sistema, ¿se entiende entonces? ¿No es cierto? Respuesta ventilatoria refleja rápida y regulamos cualquier oscilación, ¿no es cierto?, dentro del rango fisiológico o en los límites. Pero si esto ya empieza a ser más estresante, por ejemplo en el ejercicio, que inmediatamente producimos mucho más CO2 y a pesar que nos aumenta el patrón ventilatorio y sí hiperventilamos de manera consistentemente más intensa, eso no es suficiente para regular el pH y ahí aumenta la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Pero el problema, lo que los quiero posicionar, que esto ya es más fisiopato que fisio, es que si la glucosa no se oxida bien, no solo aparecen estos productos, sino que aparece alfa-cetoglutarato, succinato, lactato, y esos, ¿no es cierto?, empiezan a acoplarse, los protones de hecho compiten con el sodio, y se transforma en bicarbonato de sodio, no bicarbonato ácido, y el lactato, el succinato, el fosfato empiezan a acidificar la sangre. Entonces, en un escenario, ¿no es cierto?, de pobre respuesta, ¿no es cierto?, o una poca eficiente oxidación de la glucosa, lo que trae aparejado no solo es un bajo cultivo de ATP y de energía, sino que casi más importante que eso en la práctica es problemas en el manejo del ácido, porque empiezan a aparecer otros ácidos. Esto en vez de ser protones es lactato más, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que digo? Eso lo vamos a ver, pero quiero que lo tengan presente porque efectivamente en el contexto de problemas
en la respuesta a la insulina o una hipoinsulinemia, lo que empieza a ocurrir en la práctica es una mala o una pobre oxidación de la glucosa, en términos que es parcial y por lo tanto no solo generamos CO2 y agua, sino que un montón de otros derivados que son básicamente cuerpos cetónicos, ¿ya? Y de nuevo, échenle un vistazo, no quiero perder mucho tiempo, a lo que mencionamos ayer, esta lógica que ustedes debieran esperar que en términos de la variable de que nos vamos a concentrar, la glicemia, ¿no es cierto? La primera línea de defensa son las células alfa y beta, pero, y aquí está resumido mucho los aspectos, ¿no es cierto?, importantes, el hígado, no olviden que en términos de glicemia, la dialéctica fisiológica entre páncreas e hígado es esencial, ¿ok? Pero ciertamente en este contexto, la actividad simpática o simpatoadrenal, como vamos a definir, ¿no es cierto?, es muy relevante para asegurarnos que nos mantengamos en el rango, ¿ya? Ahora, les quiero mencionar respecto a la somatostatina. Acuérdense lo que mencionamos. Formalmente páncreas endocrino, alfa, beta, glucagón e insulina. Pero la somatostatina juega un papel importante en regular esta respuesta, ¿ya? Entonces, es una estrategia paracrina, ¿no es cierto? Entonces, lo que no quiero es que se confundan. En este esquema, de hecho, está enfatizada la lógica de la somatostatina como hormona adenohipoficiaria, ¿ya? Porque recuerden que siempre, todo lo que está descrito de la somatostatina son efectos inhibitorios. Inhibe la tiroides, inhibe la actividad cognitiva, esto es la adenohipófisis por si acá, inhibe las secreciones de adenohipófisis, etcétera, etcétera, ¿ya? En el páncreas, interesantemente, y este es un efecto propio de la eso es lo que quiero enfatizar, de la somatostatina pancreática, no la adenohipoficiaria, inhibe células beta y por lo tanto secreción de insulina e inhibe glucagón, ¿ya? Ambas. Entonces nos inhibe tanto la respuesta hipoglicemiante de la insulina como la hiperglicemiante del glucagón, ¿ya? Y como les enuncié ayer, la lógica de eso pareciera ser, no está claro, pero pareciera ser que en ausencia de somatostatina, y hay animales que no tienen estas células delta, las oscilaciones son mucho mayores porque las respuestas a insulina y glucagón son muy fuertes. Entonces, aparentemente, a la luz de las evidencias, la estrategia insulina-glucagón fue tan eficiente cuando apareció que se precisó una nueva estrategia para refrenar esa respuesta, que es la somatostatina, ¿ya? La somatostatina también, cuando lo hablemos en función digestiva, inhibe los acinos pancreáticos, inhibe la secreción de la tripsina, de las peptidasas pancreáticas, inhibe la secreción del bicarbonato, que es esencial para amortiguar el pH gástrico cuando se vacía, ¿no es cierto?, el contenido estomacal en el duodeno, en el epitelio duodenal, que es muy sensible, etcétera, etcétera. Pero la lógica, en lo que estamos hablando ahora, recuerden, la somatostatina, ¿no es cierto?, que también se va a liberar cuando hay un aumento de la glicemia. La lógica es inhibe célula beta y también célula alfa, ¿ya? Entonces, un aspecto importante de la somatostatina, ¿no es cierto? Esto está abocado, recuerden, siempre a páncreas, no al aspecto adenohipoficiario. Básicamente, cuando estamos en estos estados postprandiales, más bien parasimpáticos, de reposo, de baja alerta, cuando hay, ¿no es cierto?, abundancia de nutrientes. Cuando estamos con la hipertrigliceridemia, cuando en general con ácido graso en el plasma, elevados, aminoácidos, sobre todo la glicemia, hay una respuesta de estas células delta que inhiben el páncreas. Por eso es importante recordar lo que yo les mencionaba ayer, ¿no es cierto?, que las células beta son siempre las primeras a responder, ¿sí? Porque son las que están más cerca son más abundantes en el centro del islote, por donde entra la sangre arterial. Entonces son las primeras en censar cómo está la glicemia, responden y después responden las células delta y la inhiben. Entonces, en esa lógica, digamos que finalmente un determinismo estructural de Langerhans del islote, nos aseguramos primero de responder a la hiperglicemia con una descarga de insulina que va a generar el bajón, reflejo, e inmediatamente después viene la descarga de somatostatina que la inhibe y nos asegura que este bajón no va a ser muy grande. Esa sería la lógica, ¿ya?
Y una, de nuevo, la somatostatina, péptido, vida media de 3 minutos, una picantería, pero en el contexto de señalización paracrina está muy bien, eso no va a ser tema, así que somatostatina hay. ¿Ya? Esta vida media tan pequeña hay que tomarla en consideración cuando estamos hablando de señalización endocrina, que sería el caso de glucagón, de insulina, hormonas adrenocofisiarias, pero en términos locales eso no es problema. Y lo otro que es importante saberlo porque facilita mucho ataque terapéutico incluso, es que conocemos al menos 5 isoformas de receptores de somatostatina. ¿Ya? La somatostatina es un péptido que señaliza a través de, esta sigla es receptores acoplados a proteína G. G Protein Coupled Receptors. ¿Okay? Y la ventaja es que esos receptores se expresan de manera tejido específica. ¿Ok? Entonces sabemos que si agarramos un ratón, lo metemos en una juguera y tiramos anticuerpos contra el receptor de somatostatina del tipo 1, lo único que se va a marcar es el estómago. Porque ese tipo de receptor solo se expresa en el estómago. En el páncreas, fíjense, en riñón solo el 2, no el 3, no, en pulmón solo el 4. ¿Se fijan? Entonces eso nos da una ventaja importante porque si sabemos que en el páncreas solo se expresa el receptor de somatostatina del tipo 3, con bloqueadores selectivos de ese receptor, bloqueamos selectivamente el páncreas y no los efectos de la somatostatina como hormona adenohipoficiaria, la regulación del crecimiento, bla, 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 bla. Entonces, es importante tenerlo presente porque actualmente se están diseñando antagonistas específicos, bloqueadores selectivos contra el receptor de somatostatina 3 y eso nos permite manejar, por ejemplo, la respuesta endocrina del páncreas. En la práctica, en este es un esquema que está relativamente simplificado. Recuerden, célula beta, la secretora de insulina, la alfa, la secretora de glucagón, la delta es la de somatostatina. En condiciones de diabetes, ¿no es cierto? En que hay, esto es un esquema, por cierto, no es que no existan las células beta, pero funcionalmente no son relevantes. Lo que sabemos es que la somatostatina ejerce un potente efecto inhibitorio sobre la descarga de glucagón desde las células alfa. ¿Ya? Hay una respuesta compensatoria. Y por lo tanto, eso explica en parte la hipoglicemia severa que se ve en diabetes tipo 1 cuando al paciente le administramos la insulina exógena. Entonces, recuerden, hay un mal manejo de la respuesta a la hipoglicemia en diabetes tipo 1, en algunos de los tipos de diabetes tipo 1, primero porque hay poco glicógeno y por lo tanto el glucagón no tiene sustrato, pero además porque hay una fuerte inhibición de somatostatina sobre las células alfa. Entonces, hay una menor descarga de glucagón, a pesar que las células alfa pueden estar impecables cuando uno hace viabilidad biológica de las células alfa, pero están siendo más inhibidas que lo habitual por la somatostatina, y además hay poco sustrato para que el poco glucagón que sale al torrente ejerza su efecto, porque no hay glicógeno, porque no hay respuesta a insulina, porque el paciente es hipoinsulinémico. ¿Sí? Para que tengan argumentos para hacer el análisis de la pobre respuesta a la hipoglicemia. ¿Ok? Y entonces, lo que tienen que recordar es que, y de nuevo, esto es, no sé si ha pasado a la clínica, yo creo que se está ocupando con voluntarios, o sea, con voluntarios se está ocupando, pero no sé si ya se ocupa comercialmente, pero se están ocupando antagonistas de somatostatina. Esto en la práctica es bloqueadores de receptores del somatostatin receptor 3. Con eso inhibimos la inhibición de las células alfa, por lo tanto hay mejor respuesta. Aún así, en este escenario hay poco glicógeno, por lo tanto no compensamos completamente, pero en algo mejoramos porque hay mayor descarga alfa. ¿Sí? Muy bien. Otra regulación importante en la liberación de las hormonas endocrinas del páncreas, insulina y glucagón, se da a través de las hormonas gastrointestinales. Algo de esto ya lo habíamos mencionado. En particular, el péptido parecido a glucagón.
¿ya? Que aquí es un alcance de nombre de nuevo por la secuencia primaria de aminoácidos que componen el péptido. Pero el GLP-1 es un péptido de origen duodenal. Aquí en la región del duodeno temprano hay una célula que se conoce, es el hilio, no es el duodeno, células tipo L, ese es el nombre de las células, que secretan GLP-1 en respuesta a distensiones río arriba de básicamente estomacales y esofágicas. Ya lo que yo les decía, estas respuestas anticipatorias del sistema digestivo. Nosotros olemos la comida y salivamos, masticamos y el esfínter esofágico inferior empieza a abrirse. Se distiende el esófago, gastrointestinal empieza a responder. Siempre vamos con una respuesta anticipatoria porque precisamente la digestión toma mucho tiempo. Es cosa de ver otros animales que no tienen esta estrategia, como por ejemplo los leones que se comen 50 kilos de carne y quedan 25 horas echados de huevos. Ojalá no hubiera hacer eso, digamos. Pero lo han visto, ¿no? Y quedan tirados todo el día porque tienen que abocar la energía a digerir. ¿Se acuerdan cuando en neuro yo les mencionaba que una de las hipótesis de por qué el cerebro humano ha evolucionado mucho es porque aprendimos a cocinar? Realmente la energía que le destinamos a la digestión es tremenda. Por lo tanto, que haya respuestas anticipatorias en nuestro sistema gastrointestinal es muy relevante, ¿ya? ¿Y qué es lo que sabemos? Que GLP-1 lo que hace tiene muchos efectos. De hecho, GLP-1 es cardioprotector, es neuroprotector, es renoprotector, ¿ya? Básicamente porque tiene un componente antioxidante, pero, ¿no es cierto?, se gatilla desde, como les digo, distensión y trabajo mecánico en el estómago, favorece el vaciamiento gástrico, pero importantemente, desde lo que estamos hablando, estimula, fíjense bien, la síntesis de insulina de las células beta, estimula proliferación de células beta e inhibe apoptosis de células beta. Entonces, GLP-1 permite renovar el páncreas, el beta páncreas en particular. Entonces, mucha gente, los que trabajan en GLP-1, dicen que GLP-1 es la hormona de crecimiento del páncreas insulínico. Porque realmente está haciendo lo mismo que hace la hormona de crecimiento a nivel sistémico. Aumenta la proliferación y disminuye la apoptosis, o sea, la población de células beta aumenta. Y además en esas células les estimula la síntesis de insulina, por lo tanto están con mayor número de vesículas cargadas con insulina. Entonces, en un paciente que tiene diabetes tipo 1 porque hay bajo conteo de células beta, GLP-1 ofrece un mecanismo terapéutico muy relevante y se están ocupando actualmente análogos sintéticos de GLP-1 en el ataque de la diabetes tipo 1. ¿Ya? Porque en la diabetes tipo 1 más severa, ¿no es cierto?, en que tenemos esta hiperglicemia hipoinsulinémica debido a que no hay célula beta en la práctica. No es que no haya, ¿no es cierto?, pero hay un muy bajo conteo, o hay célula beta pero que no responde. Entonces está la célula beta, incluso en algunos casos están las vesículas con insulina, pero están desconectadas del mecanismo glucosensor, que es GLUT2, la oxidación, el ATP, el canal de potasio sensible ATP. ¿Ok? Pero en los casos que hay bajo conteo de célula beta, y eso provoca la diabetes tipo 1, GLP-1 ofrece un mecanismo muy importante de amortiguar la patología porque aumenta el conteo de célula beta. ¿Se entiende, no es cierto? Y además, de hecho, estimula la sensibilidad o reduce la resistencia a la insulina en sus territorios blancos, tanto en músculo como en hígado. ¿Ok? De hecho, bueno, en hígado se dice que aumenta la secreción de insulina, pero esto es un desprolijamiento porque sabemos que la insulina no se secreta en el hígado, inhibe la insulinasa hepática. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos? La insulinasa hepática barre con el 60% de toda la insulina que se secretó. Por lo tanto, si GLP-1 lo que hace es inhibir esa insulinasa, inmediatamente tenemos más insulina circulante. ¿Ya? Y como yo les digo, ¿no es cierto?, durante una ingesta, ¿no es cierto?, aquí ahí está el pencazo hiperglicémico por consumo de comida, lo que sabemos que glucagón va para abajo, insulina con su respuesta dual, fase temprana, fase tardía, la sensible a los opioides, y GLP-1 se va para arriba. Y de hecho, en rigor,
GLP-1 arranca antes. Esto está un poquito desfasado porque con la ingesta de comida directamente no secretamos la insulina. Es cuando la comida está pasando por el territorio esofágico, en el tránsito esofágico estomacal, ahí es cuando se descarga la insulina. Entonces, lo correcto sería ver, si aquí está la ingesta de comida, efectivamente GLP-1 muy rápido, insulina estaría desplazada unos 10 minutitos, más o menos, ¿ok? Porque GLP-1 promueve también liberación de insulina. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Y como les digo, entonces, mira, sí, pues está en etapa clínica porque ya tiene nombre comercial. Análogo de GLP-1, se sintetiza el péptido, se hace más resistente a la actividad proteolítica del plasma y se ocupa, ya se está ocupando clínicamente, no me acordaba de eso, exenatina. El problema que genera es que provoca mucho malestar estomacal, porque precisamente GLP-1, una de las cosas que hace es vaciamiento gástrico. Entonces, en la práctica lo que ha ocurrido que con el GLP-1 los pacientes no adhieren al tratamiento porque empiezan a tener vómitos, tienen reflujo, tienen diarrea, porque tienen mucho vaciamiento gástrico. Y de nuevo, ahí están los efectos secundarios. Desde el punto de vista de estrategia terapéutica, es mucho más efectivo que antagonistas opioides, que algunas de las otras estrategias que hemos hablado, pero genera tanto efecto secundario que el paciente no se adhiere al tratamiento, ¿no? ¿Ok? Recuerden esta lógica que la diabetes, a menos que sea muy avanzada, es silenciosa. Y ese es el gran problema, ¿no es cierto? Que los pacientes, ¿no es cierto? Mi vieja es diabética y me dice, no, mi amor, si yo me cuido, se come unos berlines y unas viejas, se come todos los dulces que puede. Y claro, porque como todavía no está sintiendo los efectos, fuma como carretonera, toma como un cosaco, no sé. Y claro, entonces, si a mi vieja yo le doy un remedio que le genera malestar estomacal, no se lo va a tomar, ¿no? Y eso es un problema no menor en términos de las estrategias, ahora terapéuticas, no mecanísticas. Esto, ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Desde el punto de vista del mecanismo, es impecable. Aumentamos el conteo de célula beta, la síntesis de insulina, disminuimos su degradación, es impecable el mecanismo. Pero si el fármaco genera problemas, estamos complicados. ¿Okay? Díganos. ¿Ahí qué se podría hacer? Sí. Lo que pasa es que el problema, particularmente en el estudio, para que lo sepan, en los estudios endocrinos, que ya desde los últimos 20 años yo diría que más del 95% de todo lo que se hace en ratas y ratones. Antes se ocupaban en gatos, en cerdos, en perros había menos preocupación, llamémoslo así, por aspectos de bienestar animal, y se ocupaban modelos más cercanos al humano. Pero en particular ratas y ratones tienen un metabolismo mucho más acelerado que el nuestro y la dinámica de regulación de la glicemia es distinta. Entonces no es totalmente parangonable y por eso es tan importante que cuando se descubren estos mecanismos inmediatamente haya voluntarios incautos que quieran probarlos porque necesitamos ver cómo responde nuestro sistema. Hay evidencia que algunos, no es el GLP-1 exactamente, pero un derivado que es el bueno, da lo mismo, un GLP-1 con un factor ahí con una metilación, una acetilación, que hace que tenga un mayor umbral por vaciamiento gástrico. Entonces hay una dosis, se está buscando una dosis en la cual tiene impacto sobre las células beta, pero no sobre el... Pero es una cosa muy fina y depende, basta con que usted tenga un paciente con una metabolización hepática más rápida para que eso se desplome. Entonces está difícil, la verdad. No lo han podido resolver hasta donde yo sé, o no lo han publicado al menos. Pero al menos lo que quiero es que entiendan la lógica, ¿ya? Dado lo que sabemos, ¿no es cierto?, de la dinámica beta y alfa pancreática, ¿por qué GLP-1 realmente ofrece una ventana terapéutica súper interesante, más allá de los efectos colaterales? Otro aspecto que también es importante, y esto es, de nuevo, yo estoy descansando en que le peguen la lectura a los capítulos en el Bernie Levy, o el libro que ustedes quieran, para poder precisamente hacer estos guiños más hacia la frontera, la fisiología más fisiopato. Lo que se conoce como el efecto paradójico de la secreción de glucagón. ¿Ya? Esto alguna vez fue pregunta de prueba. Miren lo que estamos viendo. Secreción de la hormona. Aquí en rigor no se mide insulina. ¿Qué es lo que se mide? Péptido C. ¿Tá? Secreción de la hormona en función de la glucosa, la concentración de la glicemia en la práctica. Ay. Los celulares, muchachos, ¿hasta cuándo?
Igual lo están cortando por allá. Recuerden, los niveles de glucosa que nosotros esperamos en una persona sana debieran estar entre 3 y 6 milimolar. ¿Ok? En ese contexto, recuerden, un aumento de la glucosa, aumento de la insulina. ¿Sí? Aquí no debiera haber ningún problema con eso. Y mientras mayor sea el estímulo hiperglicemiante, mayor va a ser la descarga de insulina. ¿Sí? Una caída de la glicemia, un aumento del glucagón. ¿Sí? Esa es la lectura del gráfico, espero que no nadie se pierda. La somatostatina con la hiperglicemia descarga. Aquí no se puede ver el efecto de somatostatina sobre esto porque lo estamos viendo en función de la glucosa. Tampoco en el tiempo. Por eso hay que ser preciso en lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Exclusivamente en función de la concentración de glucosa. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Esto después va a provocar la caída de la glucosa, pero eso no lo estamos viendo en el gráfico. Cae la glucosa, cae el glucagón. Todo bien. El efecto paradójico de la secreción de glucagón es que a grandes concentraciones de glucosa, en vez de caer el glucagón, empieza a subir. ¿Ok? Y eso va muy de la mano con lo que uno observa en algunos pacientes diabéticos, en que si hay un mal manejo de la glicemia, y esto además debiera tener otro eje que es en el tiempo, es decir, cuando la hiperglicemia ya se mantiene en un rango equivalente a 200 miligramos por decilitro en ayuno, que es como el gold standard para definir la diabetes, por un par de semanas, lo que uno ve es que las células alfa empiezan a descargar glucagón. Y eso lo que hace es condenar a ese paciente a una hiperglicemia aún mucho más grande. ¿Sí? Entonces, por eso es un efecto paradójico, porque no hace sentido fisiológico, porque ya estamos en un escenario patogénico. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice paradójico, claro, porque es paradojal desde el punto de vista de los mecanismos homeostáticos, pero eso es lo que nos está indicando que ya entramos de lleno en la fisiopatología del evento. Y ahí, de nuevo, el mecanismo no está completamente descrito, pero lo que sabemos es que si la glicemia es muy elevada, pero además tiene que ser crónica, que se sostenga en el tiempo, un buen par de semanas por lo menos, o par de meses, en algunos casos hasta años, ¿okay? Va a depender del paciente, de su dieta, etc. Pero en algún momento la célula alfa, que también recuerden se vuelve hiperglicémica, el estrés oxidativo que le provoca la hiperglicemia a la célula alfa hace que no maneje bien el calcio, no maneje bien su potencial de membrana, se empieza a despolarizar, le entra el calcio y descarga el glucagón con todo. Lo ven como mecanismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que vemos es que el paciente está con la glicemia, imaginémonos que ahora estos son los niveles de glicemia, ¿no es cierto? Entonces ya está elevada por día, y de repente uno ve que realmente se le pega un salto a la glicemia. Y ahí es cuando uno dice, bueno, aquí ya hubo daño alfa pancreático. ¿Lo ven? Entonces, en el mundo ideal del profesor Vara, ustedes serían capaces de explicar el efecto, ¿qué es el efecto paradójico de secreción de glucagón? Es, ¿no es cierto?, en un escenario de hiperglicemia severa y sostenida, que debiéramos esperar una hipofunción alfa, ¿no es cierto? Esto debería, si esto no fuera paradójico, esto debería estar en el suelo. Lo que vemos es todo lo contrario, y por eso es paradojal, que hay una gran descarga de glucagón. Y eso se lo achacamos a daño oxidativo, el daño clásico por hiperglicemia. Daño oxidativo sobre la célula alfa, y por lo tanto no puede manejar el calcio, no puede manejar su potencial de membrana, se empieza a despolarizar y descarga el contenido vesicular de manera masiva. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Ese daño que sufre es el punto no retorno, todavía hay... Ahí hay discusión, hay mucha gente que postula que la diabetes va a ser irreversible, ¿ya? Generalmente lo que postulan eso es la gente de la industria farmacéutica, porque creo que lo hemos mencionado ya, ¿no? Porque la industria farmacéutica, ¿qué es lo que le interesa? Es que a una persona le diagnostiquen una enfermedad crónica irreversible que tenga que estar tomando pastillas 40 años de su vida, ¿ok? Pero hay evidencia que, se las voy a mostrar, creo que se las voy a mostrar ahora, lo que les comenté ayer. Hay evidencia de que la diabetes es reversible. De hecho, viene en una diapositiva, lo voy a comentar, ¿ya? Pero de nuevo, está todo, en general,
recuerden, yo caricaturizo mucho por ahorrarnos tiempo, pero esto está muy matizado. Recuerden que la diabetes, uno puede, digamos, sobrellevar la diabetes. Basta con, ¿no es cierto?, la primera línea de defensa es conductual, que la persona que tiene diabetes consuma poco azúcar. Pero generalmente, digamos, el problema es la diabetes tipo 2 generalmente, ¿no es cierto?, porque es la que no está en el historial. Y eso básicamente tiene que ver, y algo de eso lo vimos cuando, ¿se acuerdan cuando discutimos ese paper de estas ratas, ¿no es cierto?, que es una analogía a lo que nos ocurre en la vida real, ratas con estas dietas hipercalóricas, hiperlipídicas, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasa cuando tenemos un gran consumo calórico, particularmente si esas calorías vienen de glucosa, pero incluso puede ser una dieta rica en proteínas, pero si es hipercalórica, en algún momento se degenera un desajuste a nivel de la respuesta en translocación de GLUT4 en músculo esquelético y en hígado. Pero si una vez enfrentado al escenario diabético, esa persona es lo suficientemente severa conductualmente y minimiza el consumo de nutrientes, tiene una dieta hipocalórica y regula el peso, puede sobrellevar la diabetes casi sin ningún problema. ¿Se acuerdan de ese paper, no? Que les mencionaba que la resistencia a la insulina estaba asociada con adipocito y TNF-alfa. Entonces, realmente si un diabético logra mantenerse en el peso, que es algo que los médicos lo saben por experiencia en las trincheras, no sabían el mecanismo, pero lo dicen desde los años 50, cuando empezó la diabetes, una enfermedad bastante nueva. Como la obesidad como pandemia es de los 80 en adelante. ¿Okay? Pero desde siempre los médicos, sin saber el mecanismo, por eso yo les digo medio en joda que en la práctica de medicina es más fontanería, grafitería, ¿no es cierto?, de arreglar la situación. Controla el peso. Si controla el peso puede sobrellevar la diabetes. Pero claro, si estamos hiperglicémicos es muy difícil controlar el peso, ese es el punto. Entonces crecen los adipocitos producen TNF-alfa y pareciera que TNF-alfa, estamos hablando de pura fisiopatología, ya nos vamos a concentrar en esto. El efecto paradojal de glucagón. ¿Ya? Recuérdelo, porque esto sí ocurre en la clínica. La diabetes, si no es controlada, precisamente lo que estamos hablando, y por lo tanto el paciente sigue consumiendo, que si se come su Berlín, mi vieja. ¿Qué estás haciendo, vieja? Tiene la crema así. No, nada. Claro, va a estar con la glicemia a 200 miligramos por decilitro y le puede generar entonces un salto en los niveles de glicemia, una hiperglicemia más severa, y con eso, digamos, lo que podríamos estar viendo ahí es daño alfa-pancreático. Y aquí, bueno, esto lo hemos enfatizado bastante, la lógica, ¿no es cierto? Recuerden, no solo precisamos de un páncreas sanito, sino que de un hígado sano, ¿ya? Entonces también es importante tenerlo presente, no por nada, ¿no es cierto? El hígado es un órgano vital por la cantidad de funciones que subyacen en él, pero una de las más relevantes es, ¿no es cierto?, amortiguar los niveles de glucosa. Si la glucosa se va para arriba, el hígado sano la absorbe y nos mantiene, ¿no es cierto?, cortesía, por cierto, de la insulina. Si la glucosa se nos va hacia abajo, el hígado, ¿no es cierto?, estrujamos la esponja y liberamos la glucosa, cortesía del glucagón, pero necesitamos que el páncreas sea reactivo, sea glucosensible, pero que el hígado sea sensible a las hormonas pancreáticas, evidentemente. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es como el rango para que el paciente llegue a un coma diabético? Un coma diabético hiperglicémico, dices tú. No estoy seguro, la verdad. En ratas es 120 miligramos por decilitro. En humanos yo sé que puedes tener, de nuevo, depende mucho del metabolismo, por eso es tan complicado. No sé si, no, parece que lo comentaban en Santiago, pasa mucho que el mal médico, el mal ejercicio de vuestra profesión, de vuestra futura profesión, ¿no es cierto?, pasa muchas veces porque, que está bien, ¿no es cierto?, uno hace, que son los indicadores de la temperatura, la presión parcial, la glicemia, son indicadores de salud pública, epidemiológicos, son promedios. Pero cada paciente tiene su propio set de valores fisiológicos. Se fijan entonces, por ejemplo, puede pasar perfectamente, no sé si lo comenté con alguien aquí, que tú puedes tener, por ejemplo, toda la sintomatología de un hipotiroidismo. Vas al medicucho,
te mide los niveles de hormona tiroidea, te cotejan con los valores, el rango fisiológico promedio epidemiológico, y te dicen, no, estás dentro del rango, estás bien, no hay hipotiroidismo. ¿Te fijas? Pero, y esto es real, lo comenté con alguien que me lo comentó, no sé si fue acá, te da lo mismo. Y me dijo, profe, pero yo sigo sintiendo la fatiga, el frío. Bueno, pero que te midan la TSH, la hormona adenoficiaria que estimula. Y cuando le fueron a medir la TSH, que es lo que deberían haberle hecho el primer día, la tenía por las nubes. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el valor de hormona tiroidea que tenía esa persona, el paciente que ustedes van a tener que evaluar, estaba en el rango normal promedio, pero para él, para su metabolismo, para su consumo energético era bajo. Y por eso tenía la TSH alta. Entonces estaba con hipotiroidismo, pero el médico, que lo debe haber visto en 3 segundos, lo cotejó con el promedio nacional, dijo, no, esto no es hipotiroidismo, ¿entienden? Entonces, de nuevo, el valor en que la glicemia te puede, que la hipoglicemia te puede llevar a un coma va a depender muchísimo del metabolismo de esa persona. Y por eso ahí hay comorbilidades importantes. Si además tienes hipotiroidismo, tienes un metabolismo bajo, vas a ser mucho más sensible, más vulnerable a la hiperglicemia. Pero si tienes un paciente con hipertiroidismo, eso lo ayuda en este caso, porque consume más energía y por lo tanto su rango ahora va a estar reseteado un poquito más alto. ¿Entiende lo que digo? ¿Ya? Una manera elegante de decir que no sé el rango formal que se ocupa, ¿ya? Porque seguro que hay un valor clínico, pero lo que yo quiero enfatizarle a usted, porque uno lo ve, digamos, es que esos son rangos referenciales, pero lo que hay que hacer es ir a hacer todas las preguntas de las variables al paciente. Entonces, de nuevo, ese ejemplo para mí es muy decidido. No tiene sentido medir los niveles de hormona tiroidea y compararlos con el promedio nacional, porque lo que tenemos que ver es cómo está el eje de ese paciente. Pero si tiene la TSH alta, indefectiblemente nos está diciendo que para esa persona las hormonas tiroideas están bajas, independiente que ese valor esté dentro del rango que nosotros buscamos en el catálogo del MINSA. ¿Sí? Ya, esto es lo que les quería mencionar porque ha sido bien llamativo, es un trabajo, de hecho era un paper que quería discutir con ustedes el semestre pasado, pero a la luz del fracaso que fue la lectura de paper. El Daniel Enrión es un chanchute, un endocrinólogo que tiene esa bondad, que es médico generalista, trabaja en el cantón de, bueno, es como el jefe del CEFAM de Bordeaux, en el sur de Francia, y además es un endocrinólogo de investigación, tiene un doctorado en investigación, es súper respetado, ¿ok? Y él siempre ha estado interesado en abordar terapéuticamente la diabetes, ¿ok? Como yo les he dicho, recuerden, uno de los principales problemas, ¿no es cierto? Recuerden que uno, cuando finalmente se muere de diabetes, se muere porque se gatillan o trombos, ¿no es cierto? Tienes un infarto embólico o tienes un infarto hemolítico por la hipertensión. Y básicamente lo que hay que tener presente es que en la hiperglicemia diabética el daño es vascular. Entonces, por ejemplo, Enriol tiene una frase muy célebre que se ocupa mucho en endocrinología médica, que es: la diabetes es un envejecimiento temprano de nuestro sistema vascular. Una persona de 50 años con diabetes tiene arterias y arteriolas de 85 o 90 años de edad. Ese es el escenario que uno ve, ¿ya? Entonces ellos hicieron una set de experimentos que les voy a mostrar, una cosa muy simplona, pero un típico experimento que se hace para medir reactividad vascular es que uno puede hacer, por ejemplo, una pequeña incisión y ver por microscopía de contraste, ¿no es cierto?, los diámetros de las arterias. Lo visualizan, ¿no? Se imaginan que uno puede le pone una linterna por dentro a la persona, incluso a veces ni siquiera se hace la incisión, se ve por translucidez, se ve la arteria y uno la ve con un microscopio de contraste, y en ese imagínense que esta es la arteria, este es el campo visual del microscopio, que le ponemos una escala métrica. Entonces medimos exactamente el diámetro de esa arteria. ¿Entienden lo que digo, no es cierto? Y la persona dice que está totalmente despierta, consciente, está viendo, ¿ok? Entonces, para que sepan, lo clásico para medir salud vascular es ver cuánto se dilata una arteriola o arteria en respuesta a la acetilcolina
y cuánto se contrae en respuesta a la adrenalina. Entonces uno puede determinar todo su rango de vasomoción, que se llama, su respuesta vasomotora. ¿Ya? Sabemos que la acetilcolina, a través de receptores muscarínicos en el endotelio, ¿se acuerdan que vimos algo? No puede ser, pero en musculatura lisa les mostré una diapo de músculo liso, músculo esquelético y músculo endotelio, ¿no? ¿Se acuerdan que, de nuevo, si tenemos un vaso, esto sería el endotelio, esto sería vascular, esto sería musculatura lisa vascular? Si el calcio aumenta acá, en el endotelio es sinónimo de vasodilatación. Y aquí son dos grandes estrategias. La óxido nítrico sintasa endotelial, la que produce óxido nítrico, nuestro principal vasodilatador vascular, es sensible a calcio. ¿Está? Y además hay canales de potasio sensible a calcio. ¿Esto lo mencionamos alguna vez? Debo haberlo mencionado. Ya, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? Que si hay un aumento de endotelio, de calcio, en el endotelio hay una respuesta vascular muy grande, vasodilatadora. Pero evidentemente, si el aumento de calcio ocurre en la musculatura lisa, hay una vasoconstricción. Calcio en la musculatura es contracción. ¿Sí? Bueno, receptores muscarínicos de acetilcolina en el endotelio. Potente vasodilatador, que es lo que se ve acá. Porcentaje de relajación. ¿Y qué es lo que hicieron estos muchachitos? ¿Ya? Este grupo Franchute lo que tienen es, ellos diseñaron unas ratas que se conocen como ratas diabéticas, que cumplen, ¿se acuerdan? Con todos estos protocolos que son hiperglicémicos, que tienen sobrepeso, que bla, 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 bla. ¿Ok? Y, ¿qué es lo que ellos vieron? Primero, en ratas control, voy a simplificar un poco, mirándola ahora. ¿Qué es lo que uno espera? En una rata control, que si agregamos dosis creciente de acetilcolina, vemos, ¿no es cierto?, un aumento de, una relajación de la vasculatura. ¿Ya? En ratas diabéticas, esa respuesta es muy pobre. Se pierde la vasomoción. ¿Ok? Y eso es un indicador inmediato de vulnerabilidad por hipertensión. Porque nuestros vasos responden, ¿no es cierto? Aumenta la presión y cambian o en algunos casos se dilatan, en algunos casos se contraen. Ya vamos a hablar de eso en detalle. Pero que el vaso, ¿no es cierto?, que la manguera tenga capacidad de responder a los cambios de presión que siente, es relevante para poder mantener la presión constante. Por lo tanto, cuando hay caída en la respuesta vascular motora, ya sea como relajo o como contracción, es antesala a hipertensión, que es la comorbidad clásica de la diabetes. ¿Ya? Por lo tanto, esto se interpreta como daño vascular, y por lo tanto estas ratas, y que de hecho ellos lo mostraron en el mismo paper, son ratas que ya están hipertensas. ¿Se fijan? Se va entendiendo esa lógica. ¿Ok? Bueno, para que sepan, lo que es interesante, que estas ratas que ya son diabéticas, este Franchute lo que hizo fue tratarlas con celecoxib. ¿Saben lo que es el celecoxib? Inhibidor selectivo de la COX-1, un antiinflamatorio clásico, comercial. Y con Tempol, que es un antioxidante, es como el ácido ascórbico, como la vitamina C, revierte el efecto. ¿Se fija? Entonces él, ojo con esto, mostró que animales diabéticos tratados con un antioxidante y un antiinflamatorio le revierte la diabetes. No es que la previene, la revierte. ¿Se fijan? Y esto, yo que soy patólogo, le escribí al Enreón y le dije: estimado profesor, usted en su sabiduría cosmogónica lo que estaba mostrando es que la diabetes sería irreversible. Sobándole el lomo, obviamente. Y él me dijo, sí, tal cual. Y él me comentó, en un correo me dijo, en MICEFAM, el equivalente a MICEFAM, a todas las personas mayores de 45 años los tengo tomando vitamina C, a los que están medio diabéticos, porque uno no puede estar dando antiinflamatorio continuamente por otro tipo de problema. Y me dice que en su departamento, en su comuna, llamémoslo así, los niveles de diabetes empezaron a disminuir históricamente. Y me dijo, todo muestra que, y esto refuerza la lógica de lo que hemos dicho, la diabetes, los grandes problemas de diabetes nacen del aspecto de estrés oxidativo. Y con vitamina C se previene e incluso se puede revertir. Ojo que esto es en ratas.
Pero él me dijo a mí, esto es de primera fuente, que él le da a los vejetes de su municipio, lo que sea, les da vitamina C regularmente y a nivel país la diabetes ha disminuido en su cantón. ¿Se fijan? Pero básicamente un tratamiento con antiinflamatorio y antioxidante, o sea, una cosa muy básica, barata, etcétera, puede incluso revertir diabetes. ¿Ok? Otra cosa que también se ha estudiado, hay un estudio que originalmente lo hicieron en el Instituto Clemente Estable en Uruguay, que mostraron, porque los uruguayos lo estudian, el mate, todo el rato, ¿no? Que el mate es fantástico, el mate. Bueno, un grupo de endocrinólogos uruguayos mostró que la mateína, el alcaloide del mate, es tremendamente antioxidante y que de hecho es un protector de diabetes. Y de hecho en Uruguay los niveles de diabetes a nivel país son de los más bajos en el mundo. ¿Ok? Para hacer el cuento corto, se ha demostrado que la cafeína y otros alcaloides del café, la teína, y por cierto la mateína, de las más potentes en ese sentido, son protectoras ante la diabetes. Entonces, en promedio, la gente que, y esto de nuevo, sobre todo con el café, recuerden que la dosis es el veneno, ¿no? Si se empieza a tomar 8 litros de café, vieja, tómate 8 litros de café al día para que no te dé diabetes, le bajen una hipertensión, ya sabes, ¿no? Pero de nuevo, en general, estas infusiones tienen alcaloides antioxidantes. En la boldina, en el boldo, la boldina es potente antioxidante. Y yo apostaría que el mismo efecto. ¿Tá? Son antioxidantes y protegen, por lo tanto, previenen la aparición de la diabetes o retrasan su progresión en la gente que ya la tiene. ¿Ya? Lo que quiero apostar con esto es a que les quede la lógica de que esto que se habla mucho de los antioxidantes, la moda de los antioxidantes, es tal cual, es súper asertivo. El jugo arándano, el de la morquilla, esos frutos de bosque, tienen muchos flavonoides, muchos alcaloides en general, que son potentes antioxidantes y realmente protegen la vasculatura. ¿Ok? Pero de nuevo, recuerden, la dosis hace el veneno. Hasta grandes consumos de agua son dañinos. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Ya, ahora debiéramos... Por eso, va a depender de... Espérense, que yo quería ahora saltar al tiro monotiroidea, si no se desconcentren. Salimos de páncreas entonces, ¿ok? Quiero que sigamos avanzando. Lo que yo les decía, chicos, chicas, chiques, recuerden, prefiero que avancemos para que tengamos argumentos para hacer las integraciones relevantes. En particular, lo que tiene que ver con hormonas tiroideas y glándula suprarrenal, capítulos 42 y 43 de Ben y Levi. Búsquenlo, háganlo, ¿no? Y léanlo, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionarles? Recuerden mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Y finalmente, esos mecanismos, ¿qué efectos sistémicos tienen? Porque lo que tenemos que reconocer es si esos efectos se empiezan a contraponer o se suman, y si es a través de los mismos mecanismos o no. Si dos mecanismos distintos tienen el mismo efecto, se potencian. Si hay dos hormonas que generan el mismo efecto a través del mismo mecanismo, compiten. Por lo tanto, no se suman. ¿Ok? En particular, ¿qué es lo que hay que saber de la hormona tiroidea, de las glándulas tiroideas en general? Son quizás las más importantes en términos de regularnos la tasa metabólica. ¿Ya? En particular, lo que hacen es aumentarnos todo lo que es el consumo energético, pero particularmente la actividad cardiovascular. ¿Ya? La estrategia tiroidea de las hormonas tiroideas apuesta mucho
a la lógica de aumentarnos el gasto cardíaco como estrategia de movilizar sangre rica en oxígeno, glucosa, etc. ¿Ya? De nuevo, las glándulas tiroides finalmente se arranca con esto cuando se habla de regulación endocrina porque es la más estudiada, la más, digamos, la primera en ser descrita, es muy tangible, los efectos de un hipotiroidismo son muy evidentes, ¿no es cierto? De hecho hay evidencias desde estudios, claro, son de 1700, ¿no es cierto?, de personas con hipotiroidismo que les daban a tomar un macerado de glándulas tiroideas de cerdo y con eso les mejoraban, el bocio remitía. Hay incluso estudios de Descartes en el Tratado del Hombre, ¿se acuerdan de Descartes, no? El error de Descartes, coordenadas descartianas, etc. Imagínense con hipotiroidismo, le daban una glándula tiroide de cerdo revuelta con una cucharita, se la tomaban y en un par de semanas les desaparecía el bocio. Entonces fue algo que llamó mucho la atención, está muy documentado y es, por cierto, ¿no es cierto?, algo que ha estado, ¿no es cierto?, en revisión constantemente y hay bastante certeza respecto a grandes aspectos de la regulación de las glándulas tiroideas y de sus hormonas. ¿Ya? Esto es lo que yo les menciono. ¿Ya? Primero vamos a hablar de los efectos y los mecanismos. ¿Ya? Una característica que tienen las hormonas tiroideas, lo vamos a ir viendo, es que si bien son de origen peptídico, son un derivado de la tirosina, ¿se acuerdan de la tirosina, aminoácido, sí, fenil, etc.? Pero está iodada. Entonces y esto yo creo que lo mencionaba antes, cuando a cualquier compuesto le agregamos un halógeno, se pone liposoluble inmediatamente. Entonces las hormonas tiroideas tienen la particularidad que son de origen peptídico pero son liposolubles. Entonces, y en la práctica se comportan como liposolubles, porque ya en la célula folicular donde son sintetizadas, es ahí donde son yodadas y por lo tanto se vuelve liposoluble. Técnicamente no es correcto decir que la glándula tiroides secreta la hormona tiroidea, porque la produce y se difunde. No hay almacenaje de hormona tiroidea técnicamente. Lo que se almacena es el precursor, la tiroglobulina, pero a medida que se va iodando, al igual que cualquier hormona liposoluble. ¿Ok? Lo que quiero destacarles entonces es que la hormona tiroidea nos prepara, ¿no es cierto?, nos aumenta nuestra capacidad energética. ¿Ya? Entonces sus efectos, primero les estaba mencionando esto porque son efectos mediados por factores de transcripción, son respuestas genómicas. Nos cambian el perfil de expresión génica, aumentan la expresión de receptores beta-adrenérgicos. Entonces, en condiciones normotiroideas, ¿no es cierto?, una persona sana, el simpático ya tiene una ayuda extra respecto al parasimpático porque las hormonas tiroideas están aumentando los receptores beta. Por lo tanto, nos tienen inclinados hacia la alerta. ¿Ok? Lo que yo les decía, este aspecto circadiano, en la primera espiga de hormonas tiroideas que ocurre en la mañana, es esencial para el ajuste que tenemos de pasar de una tasa metabólica baja en el dormir al despertar, si que aumenta el gasto cardíaco, etc. Depende mucho de esa primera descarga de hormonas tiroideas desde la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces, formalmente no hay un aumento de la actividad de los nervios simpáticos, pero hay un aumento del escenario simpático porque hay más receptores. ¿Sí? Es decir, no quiero que se queden con la idea que si, por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos registrando los nervios simpáticos del corazón, con hormona tiroidea no vemos que aumenta la descarga del nervio. Aumenta el número de receptores que se expresan en el cardiomiocito. Por lo tanto, aumenta el tono simpático, pero no por un aumento de la actividad simpática. ¿Sí? Bueno, nos aumenta el consumo de oxígeno, por lo tanto, consumo de oxígeno parangonícelo inmediatamente con generación de ATP, la oxidación del ATP y todo lo que hemos estado hablando. Indirectamente, la actividad tiroidea nos acidifica. ¿Ya? Nos aumenta el metabolismo, aumenta la producción de CO2, nos acidificamos. ¿Ok? Pero en general lo que vamos a estar viendo es que aumenta todos los procesos asociados a obtención y consumo de energía. Obtención de energía, actividad mitocondrial, absorción intestinal de la glucosa, actividad cardíaca, perfusión,
síntesis, lipólisis, termogénesis, obtención de calor, a nivel ya más de expresión proteica, la sodio-potasio TPasa, todo lo que es la ubiquinona, el complejo 4, ¿se acuerdan de la cadena transportadora de electrones? Las hormonas tiroideas optimizan toda la respuesta mitocondrial, nos favorecen mucho los procesos de fosforilación oxidativa y por eso es tan importante que nos aumenten la ventilación. Aquí está lo que yo les digo, indirectamente aumenta el CO2, esto es por aumentarnos básicamente el gasto cardíaco, el metabolismo, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, no es extraño que en el hipertiroidismo, por ejemplo, los pacientes tengan un patrón ventilatorio aumentado, porque necesitan consumir más oxígeno, pero además porque están produciendo más CO2 y tienen que estar regulando el pH. Entonces, en el hipotiroidismo hay una mayor vulnerabilidad, no siempre va a ocurrir, de tener desórdenes ácido-base. ¿Ya? Pero quiero que quede claro esa lógica. Entonces, la hormona tiroidea aumenta la actividad mitocondrial, aumenta la absorción intestinal, pero sobre todo aumenta la actividad cardíaca, el gasto cardíaco. ¿Ya? El gasto cardíaco, en algunos libros se menciona el débito cardíaco, como si el corazón tuviera una deuda, pero es el gasto cardíaco, ¿ok? Es un parámetro que es la frecuencia cardíaca por el volumen latido, es decir, cuánto volumen se eyecta desde el ventrículo izquierdo, como 70 ml por cada sístole, y cuántas veces por minuto. Y el gasto cardíaco es quizás el indicador más clásico de tasa metabólica. El gasto cardíaco, esto va a ser volumen por frecuencia, que es ciclos por minuto, esto se mide en ml por minuto, es decir, el flujo sanguíneo. Y canónicamente en nuestro paciente arquetípico de 70 kilos, es más o menos la volemia. Entonces ustedes debieran esperar, esto de nuevo lo vamos a hablar cuando hablemos de cardíaco, pero me gusta que empecemos a integrar desde ya. Recuerden que cuando ustedes pueden calcular su volemia más o menos, que debería ser un 8% de su peso. Si usted pesa 70 kilos, tiene 5 litros de volemia. Si usted pesa 100 kilos, 8 litros, etc. Y su volemia es más o menos su gasto cardíaco. Si usted tiene 5 litros, si usted calcula que hay 5 litros de volumen circulante, eso es lo que se está movilizando en el cuerpo. Ese es el gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Una persona de 100 kilos, 8 litros por minuto. ¿Está? Y bueno, ya hay un gran aumento del gasto cardíaco. Ese es el principal, el efecto más claro de las hormonas tiroides. ¿Okay? El impacto sobre el corazón. Otro aspecto que es muy importante y cobra mucha relevancia en la actividad de la glándula tiroidea durante el crecimiento. ¿Ya? Y de hecho, los niños y niñas, los niños, son formalmente tienen hipertiroidismo cuando lo comparamos con un adulto, porque tienen otra tasa metabólica, porque están en crecimiento, están con la hormona de crecimiento, y sabemos que los osteoblastos, los osteocistos, los osteoclastos, los condrocitos, ¿se acuerdan de todo lo que tiene que ver con cartílago y hueso? Tienen una gran cantidad de receptores de hormonas tiroideas. Y el tono de hormona tiroidea, particularmente T3, que es la hormona tiroidea la real, ¿no es cierto?, estimula el metabolismo óseo y hace crecer los huesos, ¿no es cierto?, el desarrollo, morroción ósea. Las hormonas tiroideas tienen también un efecto hipocalcemiante porque favorecen la morroción ósea, implica la formación del fosfato cálcico. Por lo tanto, generan cierto estrés a la calcemia. ¿Ok? Pero, digamos, lo que quiero que no haya lugar a dudas, ¿no es cierto?, que la hormona tiroidea es esencial para mantenernos, ¿no es cierto?, con un gasto cardiorrespiratorio, que es el cardíaco más la ventilación minuto, y todo lo que tiene que ver con el gasto y el manejo energético. ¿Ya? En particular, entonces, lo principal de las hormonas tiroideas es un aumento del gasto cardíaco. Gasto cardíaco sinónimo de contractibilidad y frecuencia. Los dos principales parámetros, recuerden. ¿Ya? Aumenta la fuerza contráctil, aumenta la frecuencia con que están ocurriendo estos eventos. ¿Ya? Y generalmente, cuando hablamos de... Bentley se pega una descarrilada porque hablar de frecuencia cardíaca y gasto cardíaco es redundante, porque el gasto cardíaco
es frecuencia por volumen. Así que basta con decir gasto cardíaco. ¿Ya? Pero esto lo menciono porque clínicamente uno puede medir el gasto cardíaco por Doppler, lo que sea, y además la frecuencia cardíaca por pulsaciones por minuto. Entonces son indicadores distintos, pero gasto cardíaco es lo mismo. ¿Ok? Pero finalmente, recuerden entonces que si estamos aumentando el gasto cardíaco, vamos a tener, ¿no es cierto?, mayor metabolismo cardíaco, tendencia a la acidosis, y vamos a estar moviendo más, no es que nos aumente la volemia, pero obviamente estamos movilizando más volumen, porque estamos descargando más. Nuestro circuito el sistema circulatorio es un circuito cerrado, por lo tanto, si el corazón bombea más, hay más presión, ¿no es cierto? No es que haya más volumen, pero esto radica inmediatamente en un aumento de la presión arterial. Entonces, de nuevo, cuando hay hipertiroidismo, no es raro que el paciente presente hipertensión, que presente una tendencia a la acidez, más allá de termogénesis, transpiración, etc. ¿Ya? Y canónicamente se habla de los efectos directos e indirectos. Los directos suelen achacarse a la acción directa de la hormona tiroidea a través de su receptor nuclear y el aumento en la expresión de, ¿se acuerdan? Las cadenas pesadas de la miosina, la proteína tepeasa, etcétera, etcétera. Y los indirectos son a través de haber aumentado la expresión de los receptores beta. Pero finalmente todos estos efectos son mediados por los receptores de hormona tiroidea y por lo tanto los debiéramos englobar, ¿ya? Pero para que no se confundan, cuando eventualmente lo lean, si es que alguna vez leen, ¿no es cierto?, es efectos directos e indirectos, se refieren a los indirectos derivados por el aumento del tono beta, ¿ya? Aumenta la producción de calor, lipólisis, etcétera, etcétera. Aumenta el CO2, esto va a ser súper importante, lo vamos a ver todo el rato dando vueltas porque esto es, la regulación del pH plasmático es tremendamente relevante. Disminuye la resistencia vascular periférica. Claro, no vimos corazón todavía. Pero recuerden que, a ver cómo lo puedo mencionar. ¿Saben lo que es la resistencia vascular periférica? ¿Se acuerdan la lógica que, ¿no es cierto?, si el vaso disminuye su radio, tiene más resistencia al flujo? ¿Ya? Entonces, si nos imaginamos, puede ser de esta manera. Imagínense, está una manguerita conectada a una manguerita más chica. Y aquí está nuestro corazón, que es el equivalente a una jeringa. Y aquí está León. ¿Se entiende? Esto es una jeringa, una manguera y una manguera más chiquita. ¿Ya? Aquí está, esta es la resistencia periférica, en la periferia de nuestro sistema. ¿Ya? Si aquí aumenta la resistencia, es decir, hay una vasoconstricción, generalmente es derivada del sistema simpático, nuestra respuesta simpatoadrenal, respuesta al estrés, aumenta la resistencia periférica. Esto se hace más finito, más estrecho. ¿Sí? Pésimo. Y además aumenta el gasto cardíaco, aumentamos el volumen que estamos moviendo. La presión acá aumenta tremendamente. ¿Lo ven, no? Entonces, si aumenta, los dos grandes variables que hacen que nos aumentan la presión arterial, estamos por hablando de fisiopatología, es el aumento del gasto cardíaco, pero eso es manejable, pero sobre todo el aumento de la resistencia periférica. Porque si aumenta la resistencia a la periferia, el mismo volumen queda dando vuelta en vísceras, en riñón, en corazón, en pulmón, edema pulmonar y en encéfalo, embolía, etc. ¿Ya? Entonces, la ventaja de la hormona tiroidea dentro del contexto fisiológico es que aumenta el gasto cardíaco, pero genera un relajo de la resistencia vascular periférica. Entonces, nos genera una hipertensión por aumento, una hipertensión fisiológica, ojo, nos genera una hipertensión por aumento del gasto cardíaco, pero como relaja la resistencia periférica, exageré mucho, ¿no es cierto?, cae la presión. No es que caiga la presión, pero amortigua el aumento de presión producto del gasto cardíaco. Pero, ¿por qué lo quiero enfatizar? Porque cuando hay hipertiroidismo, es mucho más robusto el efecto sobre el gasto cardíaco que sobre la resistencia periférica. Por lo tanto, el efecto neto es hipertensión. ¿Sí?
Y en general, de nuevo, en hipertiroidismo puede haber hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga cardíaca. El corazón, si está trabajando más, aumenta de tamaño, como un músculo. Y por lo tanto puede haber hipertrofia del corazón y vamos a ver que eso en algunos casos puede ser bueno. En el corazón deportista, efectivamente es un corazón más grandote, pero que hay varios ajustes. Pero en el caso de un hipertiroidismo, que hay muchas otras señales, esa hipertrofia puede ser deleteria. Un problema que hay en el ventrículo izquierdo, que es un bistoco bien prominente, ¿no es cierto?, en la circulación mayor, es que en cada sístole se contraen las arterias coronarias que están inervando el endocardio. Quedan apresadas por la contracción. ¿Ok? Entonces no siempre la hipertrofia ventricular izquierda puede ser buena en el contexto de un corazón más sano. ¿Ya? Pero de nuevo, lo que quiero dejar claro que desde el punto de vista fisiológico, ¿no es cierto?, el tono tiroideo es muy relevante para mantenernos con una buena presión arterial, una presión de perfusión a nivel encefálico, musculatura locomotora, etc. Se asegura, ¿no es cierto?, por aumentarnos la ventilación, aquí no está porque es solo el cardíaco, que nos está llegando gran cantidad de sangre rica en oxígeno y glucosa a los territorios periféricos. ¿Ok? ¿Aquí no terminamos? Miren, aquí hay algo paradójico. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, nosotros debiéramos esperar, a ver si siguen mi línea de razonamiento, que las hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, nos están generando una respuesta más bien simpatomimética. ¿No es cierto? Aumento de la presión arterial, aumento de la ventilación, aumento de la actividad, la obtención de energía. ¿Sí? Y de hecho, algunas de las respuestas tiroideas son hiperglicemiantes. ¿Ya? Sin embargo, cuando vemos los efectos de las hormonas tiroideas, esto no está en ningún libro porque también es paradójico, no se puede explicar bien y por lo tanto los libros no se complican. ¿Ok? Pero las hormonas tiroideas potencian al páncreas beta, al páncreas insulínico, que tiene un efecto hipoglicemiante. Entonces es algo medio paradójico, ¿ya? Hormonas tiroideas promueven el desarrollo de células beta sensibles a glucosa, es decir, las que secretan insulina. Hormona tiroidea promueve insulina. Hormonas tiroideas incluso pueden reprogramar en etapa temprana las células del páncreas exocrino del acino en células beta. Y células beta que produzcan insulina. ¿Ya? Eso está súper demostrado. Hormonas tiroideas potencian la señalización por insulina, bla, 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 bla. O sea, es algo que si ustedes lo ven en el cuadro global de lo que estamos hablando, no hace mucho sentido. Lo ven, ¿no es cierto? Es decir, la insulina que nos deja poca disponibilidad de nutrientes en un escenario que la hormona tiroidea lo que está haciendo es acelerando la locomotora. Y eso no hace sentido. Y cuando uno pregunta esto en ese contexto, todos los endocrinólogos empiezan, no, sí, pero es que esos papers no están seguros. No, estos son papers súper top, súper bien descritos, eso está descrito. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se cree que, de nuevo, hipótesis, no está explicado? ¿Cuál sería la lógica fisiológica que está detrás de eso? Están las funciones anabólicas de la insulina, no las hipoglicemiantes. Por eso les enfaticé tanto el efecto de la insulina como un anabólico, como que genera síntesis proteica. Entonces, en el contexto del crecimiento, ¿no es cierto?, en todo el periodo de crecimiento infanto-juvenil, que hay un aumento en el tono tiroideo, ahí sí que empieza a hacer sentido, porque la insulina nos promueve la reserva, nos promueve la síntesis proteica, la síntesis de ácidos grasos. Y claro, corremos el riesgo que nos genere una respuesta hipoglicemiante, efectivamente, pero en ese escenario vamos a tener otras hormonas del estrés, la hormona del crecimiento, que es hiperglicemiante, el cortisol, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto no está, como se digo, ni siquiera aparece en los libros porque no hay consenso de cuál sería la lógica fisiológica. Pero de nuevo, es lo factual, es lo que hay. Esto está súper descrito. Y un aumento en el tono tiroideo genera ese escenario hipoglicemiante, pero favorece el aspecto anabólico de crecimiento, de renovación de tejido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Parece que hay pruebas en el próximo...